Pero bueno, vamos ya de inmediato a conversar con nuestro invitado esta noche, Fernando Tuesta Soldevilla, presidente de la Comisión para la Reforma Política planteada por el presidente Martín Vizcarra. Ahora sí, Fernando, buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. A ver, dijiste algo que me gustó y me dejó pensando y creo que podría ser el inicio perfecto para esta entrevista. Que la madre de todas las reformas es la bicameralidad. Me gusta eso. ¿La vas a proponer, digamos, como comisión? Y la otra pregunta es si es posible que el Congreso la pueda aprobar antes del 21 o esa discusión pasa ya para años posteriores. Bueno, esa fue una frase previa al referéndum, porque no solamente por la envergadura de la medida, sino porque además se iba a cambiar un número significativo de artículos de la Constitución, alrededor de 50, y los efectos que eso traía en una serie de campos. Entonces, de todas las presentadas en el referéndum, esta era, pues, decía yo, la madre de todas las reformas, ¿no? Ahora bien, la bicameralidad ha sido rechazada por la ciudadanía a través del referéndum. En la comisión todavía no hemos discutido el tema, en realidad nos vamos a instalar en los primeros días de enero. El tema se puede tratar, no estoy diciendo que necesariamente se va a desarrollar para presentar como proyecto de ley, ¿no? Pero es un tema abierto a diferencia del de la no reelección parlamentaria, por una sencilla razón. Cuando el presidente de la República presenta esta iniciativa, obviamente está a favor de la bicameralidad, ¿no? El Ejecutivo está a favor de la bicameralidad. En realidad, se distancia de ella cuando el Parlamento incorpora lo que ya se conoce, la cuestión de confianza. Y a partir de ese momento, claro, se dice que se rechaza y así fue. Entonces, se puede discutir y formular y reformular sobre la base de estos hechos, vale decir, digamos, que se retiren estos artículos, el Congreso mismo pueda mejorar el proyecto, es una cuestión ya de decisión política. Me refiero, imaginemos que se plantee, ¿no? ¿Decisión política de quién? A ver, la mecánica es así. Nosotros presentamos al Ejecutivo un informe en donde hay recomendaciones y proyectos de ley, tal como la Comisión de Justicia. El presidente de la República, en nombre del Ejecutivo, puede hacer suya algunas o todas, ¿no? Y con aprobación del Consejo de Ministros, remitirla al Parlamento. Y el Parlamento, bajo los canales respectivos, discute y quizá lo apruebe o no. Digo, ¿cuál es la diferencia de la no reelección? Porque ambos han sido rechazadas. Me refiero afirmativamente a la no reelección, pues era la pregunta, ¿no? Así es. Y en este caso de la bicameralidad. Repito, porque en realidad este modelo de bicameralidad es el que se ha rechazado. Uno podría argumentar. Ahora, hay algunos que señalan lo siguiente. La ley 26.300, que es la ley de derecho de participación y control ciudadano, señala que una reforma que ha sido rechazada, como esta, no puede ser vista en los próximos 2 años. Así dice la ley. Sin embargo, hay algunos que interpretan por eso te hacía la pregunta. Que esto es válido cuando la iniciativa de reforma de la Constitución nace de una iniciativa ciudadana, es decir, recoge firmas. Este no es el caso. Este es un referéndum convocado por el presidente de la República para la reforma constitucional. Entonces ahí hay un espacio, digamos, interpretativo, ¿no? Podría ocurrir esto. Ahora, hay que ser claro, este es un tema muy discutible, ¿no? Porque algunos señalan que esto es lo mejor, pero también hay el tema referido a que ha habido una votación, ¿no? Entonces hay que estudiarlo, hay que debatirlo, pero claro, ya a título personal, además me he manifestado, he escrito, estoy a favor de la bicameralidad, ¿no? Pero no estás en condiciones de asegurar que lo puedas incluir entre tus temas. No, incluso uno podría incluirlo, pero somos una comisión de 5 y entonces las decisiones se toman, si es que hubiera el caso de diferencias, pues por mayoría. Claro, ¿no? A ver, pero el presidente en el mensaje que justamente anuncia esta comisión habla
principalmente de la inmunidad parlamentaria, incluso llega a hablar del voto preferencial, ¿no? Sí. Pero en el Perú hablar de reforma política podría ser interminable. Así y tú, es. ¿quién mejor que nadie lo sabes? ¿Qué pueden hacer en 2 meses? ¿Qué temas pueden entregar concretamente? ¿O cuántos? Tú bien lo has dicho. Nosotros todavía nos vamos a reunir, ahí vamos a discutir, vamos a seleccionar aquello que es posible en el corto plazo. Ojo, hay 2 plazos que creo que hay que tener en cuenta. Un plazo es el encargo, que es 2 meses. A inicio de marzo nosotros tenemos que entregar el informe, ¿no? Elaborar proyectos, iniciativas, se puede hacer en 2 meses. Es un tiempo limitado también, si quiero hacer una cosa seria, pero digamos, son 2 meses. Pero hay otro plazo, que es el plazo mismo del desarrollo de la conversión de proyectos de ley en ley. Y me refiero a lo siguiente. La modificación de la ley en el año 2016 estableció que no se puede modificar las reglas de juego, vale decir las leyes, un año antes de la elección. Entonces, si la elección del 2021 es en abril, tenemos abril del 2020 como límite. Claro. Pero ojo, límite para promulgar la ley. Claro. De momento en que presentas el proyecto, entre que presentas el proyecto, pasa por todos los trámites, lo envías al Ejecutivo, y si es que la observa, y por insistencia, entonces ahí hay todo un camino que no es fácil, y entonces digamos, promedio, ¿cuánto es? Ponle 4 o 5 meses, ya no estamos hablando entonces de abril del 2020, sino estaríamos hablando noviembre del 2019. Por lo tanto, no es que luego el Congreso tiene pues así un tiempo muy amplio, sino tendría, digamos, entre marzo y noviembre. Y si hay, como que presumiblemente puede haber, proyecto de ley de modificación constitucional, tú requieres 2 legislaturas ordinarias. Ya no cabe la posibilidad de otro referéndum. No, nadie ha hablado de referéndum. No, te digo, porque la otra figura sería una votación y la otra, como se ha hecho con la reforma de la justicia, en una comisión similar, pero que presidió Alan Wagner para el tema de justicia. Ya, pero ahí no es que proponen el referéndum, sino que el presidente toma esa vía, que podría utilizarla posteriormente. Por lo menos no hemos escuchado nada parecido. Pero digamos, para aprobarse, para cambios constitucionales serían dos legislaturas. Así es. Por eso, pues. 2 legislaturas con mayoría calificada, vale decir 2/3 Así es. del número, digamos, de congresistas, que es 87 más o menos votos. Sí. 2 consecutivas puede evitarse el referéndum. Ahora, es el camino que hay que hacer, indudablemente, porque nadie ha escuchado, por lo menos hasta ahora, que el presidente de la República plantee, voy a llevar esto a referéndum, ¿no? Ni siquiera en la reunión de instalación. Y no cabe tampoco, ¿no? No, yo entiendo que no. Ahora, en la reunión de instalación, que es la única que hemos tenido, el presidente tampoco señaló, por ejemplo, que estos 3 temas debieran ser tomados. O sea, no nos colocó una agenda, no dijo estos son los prioritarios, no, simplemente este es el encargo, los hemos convocado, ¿no?, por una serie de razones. Ahora, pero él sí plantea esos temas en el mensaje, sí, pero cuando antecede el anuncio de la comisión. Sí, pero no lo dijo en la reunión, ni tampoco obviamente está establecido en la resolución suprema que crea la comisión. Porque nosotros tenemos plena autonomía para plantear, obviamente, los temas. Podría o no tomarse. Ahora, esos temas, sin embargo, si te das cuenta, son temas pues, que se han venido discutiendo mucho tiempo, ¿no? Años. Claro. Años. La bicameralidad, 25 años desde que se volvió el Congreso unicameral, se discute de la bicameralidad. La inmunidad va saliendo cada vez que hay, sobre todo, ese situaciones... debate es más moderno, digamos. Sí, efectivamente. Más y el reciente. voto preferencial tiene ya décadas. Claro. Entonces, él ha dicho 3, pero no es que nos ha dicho esos 3 se tiene que discutir. Tampoco estoy diciendo con esto que no lo vamos a tocar. Ahora, ¿tú crees que la inmunidad debe eliminarse completamente o se debe regular, que es lo que han dicho también otros, ¿no? Ya, como opinión personal, yo antes era de los que pensaba que había que eliminarla totalmente hace un tiempo.
Creo, sin embargo, que viendo las situaciones y además uno interiorizando más en el tema, creo que sería bueno regularla, acotarla, para que no ocurra justamente lo que estamos viendo, ¿no? Mamani, Donaire. Claro, que es una Yesenia Ponce. protección indebida, ¿no? Y que además le crea un problema al Congreso. O sea, proteges a algunos, pero la imagen y la reputación del Congreso les cae a todos. Claro. ¿No? Y esto creo que más o menos se está escuchando ya voces señalando de que, oiga, esto protege nuevamente a uno, pero a todos y a la institución del Congreso, ¿no? Ahora, que quede entonces, por lo que entiendo en tu opinión personal, claramente establecido que una inmunidad parlamentaria debe estar regida únicamente en el ejercicio de la función congresal, no sobre delitos comunes. Que en general esa era la idea, pues, ¿no? Pero no se aplica así es. en la práctica porque no está claro. Hay que hacer los ajustes necesarios y pertinentes para que realmente sea una inmunidad para el ejercicio de la función y no para la protección casi genérica, arbitraria, ¿no? De la que estamos viendo ahora. ¿Confías en que tu comisión se puede entender con la mayoría fujimorista? Es que nosotros no tenemos que entendernos con ellos. En algún momento te he leído por ahí que vas a tener que tener un diálogo, un acercamiento con el Congreso. No, ya. ¿En qué sentido? Sí. Nosotros como metodología vamos a hacer lo siguiente, en dos ámbitos. En primer lugar, vamos a revisar todas las propuestas y proyectos que han sido presentados en nuestro país, digamos, desde el informe del gobierno de transición sobre reforma, de la Comisión de Constitución en la época de Henry Pease, que fue un documento bastante desarrollado, la del 2012 encabezado por Javier Díaz-Canseco, la del Código Electoral de los organismos electorales, ahora último de la congresista Patricia Donaire. Esos son insumos, más los que se han presentado en lo que va de este ejercicio parlamentario. Ahora, eso por un lado, ¿no? Eso es insumo, pero por otro, y lo hemos dicho así con claridad, nosotros no vamos a hacer una reforma contra el Congreso, contra los partidos, ni de espaldas ni de costado. Y en ese sentido, sí vamos a entrevistarnos con una serie de autoridades e instituciones, y en primer lugar el Parlamento de la República. O sea, en un momento vamos a sacar una cita para conversar con el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, de la misma manera con la presidenta de la Comisión de Constitución, la señora Rosa Barta, porque es lo que corresponde. Y asimismo con los voceros de las bancadas, ¿no? Yo creo que es... A eso me refería, pues temes que ahí haya ciertas distancias. ¿Cómo vas a hacer los acercamientos debidos? No, creo que en realidad, mira, en lo que respecta a mí, yo soy además miembro de la Comisión Consultiva de la Comisión de Constitución del Congreso del año 2006, de manera consecutiva, ¿no? Y tengo una buena relación, digamos, con los congresistas de todas las bancadas, y además porque creo que también les interesa, ¿no? Y es propio de nuestra parte acercarnos para empezar al Congreso de la República, ¿no? Claro, te lo preguntaba porque el fin de semana, digamos, entre fiestas, ¿no? y estos días de feriados, por ahí Juan Cheput, ¿no? Ya te ha colocado en una posición complicada, ¿no? Porque ha dicho, no, esa es una comisión caviarona que tiene, ¿no? Entonces habla pues ya a decir de Cheput, de una suerte de sesgo ideológico, ¿no? O sea, ¿tú confías en la posición equilibrada de tu comisión o crees que algo de razón tiene Cheput? No, bueno, respetamos todas las opiniones, no solamente de él, sino algunos congresistas que también se han pronunciado. Y solamente decir lo siguiente, solo tomando aquellos 3 ejemplos que ha hablado el presidente: bicameralidad, voto preferencial e inmunidad. ¿Cuál es el sesgo ideológico? ¿Alguien puede decir si toma a favor los 3 o en contra, de centro, derecha, izquierda? No, la verdad que no. Personalmente, además, quienes en algún momento me pueden haber seguido, o en todo caso lo pueden estar viendo, yo he escrito y me he manifestado en los diversos mecanismos de la reforma por muchos años, ¿no?
Y entonces ahí no tiene nada que ver con partidos. En algunos casos, algunos partidos están a favor, otros no, y pasados los diferentes periodos parlamentarios así ha sido, ¿no? En el Perú, además, esto que era un problema ahora se puede convertir en una ventaja. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido, sí? A ver. Que, por ejemplo, en otros países los partidos dicen, estos son mis lineamientos de la reforma. Acá está el paquete. Acá en el Perú no. O sea, los partidos no han presentado o quizás no se han dado el espacio para decir esto es lo que pensamos en general del diseño institucional, etcétera. Esto fue un déficit. Pero ahora puede ser un espacio, por el contrario, de poder desarrollar, en el Congreso me refiero a ellos, espacio de coincidencia, ¿no? Y yo creo, soy muy optimista en ese sentido, ¿eh? Ahora, no negarás, además tú eres un conocido y muy sesudo analista político, pero digamos, estás aquí como presidente de esta Comisión para la Reforma Política, que en la práctica tenemos a un Congreso, por lo menos en los primeros días, inmediatamente después del referéndum, disminuido, y además hay una inminente reconfiguración de fuerzas al interior del Congreso de la República con la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Cuál va a ser el equilibrio entre tu comisión y los congresistas? Porque hay algunos, como te decía ya, no solamente Cheput, también hay otros que podrían decir que ustedes le van a dictar las reformas, ¿no? ¿Qué es lo que se está diciendo? Ustedes le van a dictar las reformas y ellos las tienen que acatar. No, de ninguna manera. Pero ahí está el caso de la Comisión de Justicia, ¿no? Nosotros vamos a elaborar, sobre la base de estudios, entrevistas y un variado tipo de fuentes, repito, un informe con recomendaciones y proyectos de ley. Se lo entregamos al presidente de la República en nombre del Ejecutivo. De ese momento deja de ser nuestro. El presidente asume alguna parte, todo, y lo presenta al Congreso. El Congreso tiene toda la prerrogativa de tomarlo, modificarlo, mejorarlo, si es el caso, pero de ninguna manera imponiendo. Es más, por ejemplo, en el caso del referéndum, la parte concerniente al financiamiento, y lo he escrito, fue mejorado ostensiblemente por el Parlamento. Así como se le puede decir, en el caso de la bicameralidad hubo problema de los artículos concernientes a la cuestión de confianza, en el caso del financiamiento, personalmente digo, fue una mejora sustantiva, ¿no? Entonces, eso echa por tierra esto de que, ¿no? Se decía, es su referéndum, es el referéndum del presidente, las reformas que quiere el presidente, cuando en verdad lo que dices es que, claro, el Ejecutivo manda las reformas y el Congreso las discutió tan así, las aprobó y se las dio al presidente. Mira, cuando yo he visto luego en la mini campaña que se hizo, pues no fue una gran campaña, tú veías lo siguiente: de las 4 preguntas, 3 habían sido coincidencia de Ejecutivo y Parlamento. Solo la 4 es la que los diferenció, porque el tema del CNM, el tema del financiamiento del partido y la no reelección, en ambos casos, además fue aprobada por el Congreso, fue aprobada mayoritariamente las 3, también claro la de la bicameralidad, es donde el presidente luego se distancia. Ahora, ¿no? la no reelección no les gustó mucho, ¿no? Mira, claro que no le gustó. A él podrían decir que lo hicieron un poco a regañadientes, un poco porque también es de cara a la opinión pública, todo lo que quieras. Ahora, yo, por ejemplo, yo estoy a favor de la reelección parlamentaria. Lo he escrito, lo he sostenido, hemos debatido acá mismo. Sí. Estoy a favor de la bicameralidad. En esas 2 preguntas perdí, por ejemplo, ¿no? pero y además era en contra de lo que era la, digamos, propuesta política en el caso del gobierno, ¿no? Entonces, del saque, por lo menos lo que me has adelantado hace un momento, podría ser bicameralidad, inmunidad y voto preferencial. No, no te estoy diciendo eso. Algo te entendí. No, digo, hemos estado conversando sobre los temas, ya, pero que van a ser parte de nuestra propuesta, no necesariamente. Ya. No digo, sin embargo, que pero el de la lo vamos a creo que es apremiante, ¿no? Yo creo que sí, por eso estoy hablando a título personal, no puedo comprometer de ninguna manera a mis compañeros de la comisión, pero bueno, ahí conversaremos, ahí debatiremos, ¿no? Ahora, pero sí me preocupa los tiempos, a lo que has dicho. Sí es importante porque sí, claro. Hay que correr, porque tú tienes que presentar esto en marzo. De marzo.
En marzo se lo entregas al presidente. El presidente se lo debe entregar ahí nomás, quincena de marzo, por ahí, y de ahí al Congreso. No, el Congreso y ahí que pasa a comisiones. Por eso, no es que se apruebe inmediatamente. No. Lo recibe el señor Salaverry lo manda a la Comisión de Constitución. Claro. Y ahí vamos a ver. Y ahí viene el debate y tal, ¿no? Así es. Claro. Ellos pueden priorizar, además, como no va a ser pues un proyecto de ley, seguramente va a haber un paquete. Dirán, bueno, de esto vamos empezando por esto de acá, se puede ir votando, pero tienen, repito, viendo el cronograma, un límite que será noviembre. Y esto no tiene que ver nada con imposición, estoy diciendo estrictamente... Claro, para que llegue al 21. Para que llegue al 21. Eso es. Así es. Para que llegue al 21. Así o sea, es, tendrían que tomarse entre discusión en dictamen, digamos, ¿no? Comisión, aprobar en comisión, pasar al pleno. Todo ese tiempo, máximo noviembre. No, de ahí tiene que pasarlo al Ejecutivo para que la rúbrica de Presidente de la República. Claro, que si es que hay una diferencia claro. y si es que observa la ley, sí. Entonces tendrían, por insistencia, si así lo consideran, aprobarlo, ¿no? Claro, promulgarlo. Está bien. Fernando, te deseo lo mejor. Pues, muchas gracias. Vamos a ver, no dudamos de las cualidades y las calidades del trabajo que van a entregar tú y tus colegas hoy por hoy en esta aventura. La Comisión para la Reforma Política que ha planteado el presidente Martín Vizcarra. Seguiremos conversando. ¿Cómo no, Jaime? Sobre todo cuando ya se instalen y ahí se podrá tener mayores alcances. Fernando, tú estás Soldevilla, en Nada Está Dicho. Vamos a la pausa a esta hora en el programa.